Buen día, el día de hoy vamos a hablar de apropiación cultural y digo vamos porque lo vamos a presentar Angélica y yo, Steven. Bueno, la apropiación cultural se da cuando una cultura mayoritaria dominante toma elementos o prácticas de una cultura minoritaria, los comercializa y los utiliza como estrategia. De esta forma se descontextualiza alejándose de su significado original. Teniendo en cuenta que ciertas prendas o elementos culturales son de uso exclusivo de ciertos miembros, determinando su estado civil, su posición social y su nivel intelectual. Es así como se puede observar que la apropiación cultural refleja una contraposición, no solo de intereses, sino de derechos fundamentales. Por un lado, el derecho a la libre expresión, en la medida que este derecho permite que se presenten intercambios e interacciones, en donde es permitido el uso de expresiones culturales, sin que siempre implique una violación al derecho de la diversidad étnica y cultural, consagrado en el artículo séptimo de la Constitución Política, el cual señala, abro comillas, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Teniendo en cuenta esto, existen diferentes instrumentos que se encargan de salvaguardar los derechos reconocidos a los pueblos indígenas sobre su conocimiento y expresiones culturales tradicionales, así como los deberes impuestos a los estados. Tomando como punto de partida la Declaración de Matatúa de 1993 de los derechos intelectuales y culturales de los pueblos indígenas, el único instrumento elaborado por comunidades indígenas que se centra en esta materia. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2016 expedida por la OEA y demás conceptos y normas tipo de la UNESCO. Estas declaraciones establecen recomendaciones a los pueblos indígenas con el propósito de que reivindiquen la necesidad de ampliar los mecanismos de protección existentes y fortalezcan el desarrollo y mantenimiento de sus propiedades culturales e intelectuales. Igualmente, insta a las agencias estatales a reconocer, entre otros, que los pueblos indígenas son los guardianes de sus costumbres y conocimientos. Tienen derecho a proteger y controlar la difusión de estos, crear nuevos conocimientos basados en las tradiciones culturales y que es necesario desarrollar un régimen en completa cooperación con los pueblos indígenas. Tal régimen debe incorporar la figura de la propiedad colectiva, reconocer un alcance retroactivo del trabajo que sea tanto histórico como contemporáneo. El reconocimiento de estos derechos, que son derechos perpetuos, inalienables y reconocidos sin trámite alguno, a controlar y decidir sobre los usos que se pueden hacer sobre sus conocimientos tradicionales. Como resultado de ello, Ecuador por su parte extiende el concepto para abarcar además de los métodos, conocimientos y capacidades, las formas tangibles de las expresiones culturales tradicionales, tales como indumentaria, obras de arte, dibujos, diseños, pinturas, esculturas, alfarerías, ebanisterías, joyas, cesterías, tejidos y tapices, artesanías, obras arquitectónicas tradicionales, instrumentos musicales y de labranza, caza y pesca ancestral. Lo anterior se explica porque el código Ingenios se concibió como un sistema general que comprende el gran universo de conocimientos, creatividad e innovación, por lo que no se limita a los recursos biológicos y el conocimiento de la naturaleza. Todos los procedimientos de acceso a los conocimientos asociados a la diversidad biológica están basados en dos aspectos: el consentimiento previo informado y el acuerdo de unas condiciones mínimas, entre las que se incluyen el reparto de beneficio, la potestad de nombrar el conocimiento tradicional y exigir que esta denominación se mantenga en los productos derivados que puedan generarse del mismo con el fin de permitir la trazabilidad hasta su origen. Así las cosas, nos despedimos y esperamos que hayan aprendido sobre apropiación cultural y los instrumentos que existen para proteger los conocimientos de nuestras comunidades indígenas.